En estos días en Twitter ha estado como viral el compartir arte hecho por humanos con el caption diseño gráfico, arte, fotografía, lo que sea, without AI, es decir, sin inteligencia artificial, como parte de protesta en contra de el arte, entre comillas, de inteligencia artificiales. Si quieren saber más mi opinión sobre eso, ya tengo un video. Yo me quise sumar a esto poniendo 4 pósters que ya yo hice en oportunidades anteriores, 3 de ellos siendo sobre la situación de Venezuela, y fue adrede temáticamente que fueran esos pósters y no otras piezas de diseño que he hecho. Por lo general ha tenido buena recepción, no he tenido ningún tipo de problemas, pero alguien me dejó un comentario en contra que me pareció muy interesante como punto de partida para un tema que tengo rato queriendo tratar. El comentario dice lo siguiente: me da miedo que hayas convertido todo el tema venezolano en un motivo para promocionar tu arte. Es medio turbio, pero ¿quién soy yo para comprender el cerebro solano? O sea, de venezolana blanca. Apartando el insulto que parece de un niño de tercer grado, me parece que es un punto interesante. ¿En qué momento el arte de protesta se vuelve hipócrita o se vuelve bastardizado hasta cierto punto? Y de eso es de lo que vamos a hablar en este video. Yo no creo que vayamos a conseguir una línea así muy marcada, pero la única forma de tratar de conseguir una respuesta pragmática de este tipo de temas es conversando. Tengo varios puntos aquí que me gustaría compartir con ustedes y escucharlos en los comentarios a ver qué les parece. Para poder hablar bien de lo que plantea esta persona, necesitamos entender mejor qué es el arte de protesta. Lo primero que yo hago siempre es buscar la definición más comunal posible del sitio más conocido por todo el mundo, que es Wikipedia. Mucha gente no le gusta esto, pero a mí me encanta usarlo porque es una pieza de recolección de información hecha por la gente, entonces como que te da una perspectiva bastante buena de lo que es el imaginario común acerca del tema. Lo que se entiende por el arte de protesta es que es el trabajo creativo producido por activistas y movimientos sociales. El arte de protesta trata de llegarle a las emociones de la gente e incitarlas a participar en una causa social, movimiento social, buscando nuevas formas y nuevas maneras de que la gente se quiera meter en la protesta o que se meta en la acción de disentir sobre un tema específico. Dice que por lo general las piezas que terminan saliendo de esto son pósters, por ejemplo, que es lo que yo hago, banners, señales, y habla por lo general de, no sé, cosas impresas, que si flyers, cosas así. Yo creo que también habría que meter la música, por ejemplo, el arte tradicional también, tipo pintura me refiero, y que por lo general representan como demostraciones de desobediencia civil. A diferencia de otras vertientes del arte, por lo general el arte de protesta tiende a ser muy barato porque está hecho como con los medios fáciles de obtener y existentes. Pero por supuesto esto tiene escalabilidad porque cualquier persona puede hacer arte de protesta. Ese es como generalizado, ¿no? ¿Qué creo yo que es importante del arte de protesta y qué debemos entender para poder empezar a tener esa conversación que les planteé al inicio? El arte de protesta es cultural. Inherentemente es social y por consecuencia se vuelve cultural. Una sola pieza de arte puede ser capaz de crear un movimiento entero o puede ser capaz de influenciar a suficiente gente como para que se convierta en un movimiento cultural que tiene unas características estéticas, por ejemplo, y manifiestos o ideas que se pueden identificar a simple vista. Un buen ejemplo es el punk. Cuando ves a alguien que pertenece a ese movimiento cultural, lo reconoces. Y también es la razón por la que puedes hacer como reverse engineering cuando ves a ciertas personas que tienen algunos traits y en esa identidad que ellos tienen puedes saber más o menos por dónde están sus ideales. Les voy a poner un ejemplo bastante fácil. Ahorita tengo 400 metros de raíz, pero yo con el pelo morado. Ya viéndome con el pelo morado puedes saber ciertas cosas, como que por ejemplo yo no le paro tantas bolas a los estándares sociales de belleza hacia las mujeres, porque una persona que estereotípicamente crea que las mujeres deben ser A, B y C y que la belleza tiene ciertas características específicas no se va a pintar el pelo de morado, no va a estar de acuerdo con eso. Lo mismo con los tatuajes, lo mismo con los piercings. Ya solamente con verme represento algunos ideales con los que yo estoy de acuerdo. Volviendo al punk, es lo mismo. Cuando ya es un movimiento cultural que tiene un montón de gente, estos movimientos de protesta que se empiezan a hacer mainstream pasan a una siguiente capa que es el ámbito comercial. Es decir, yo puedo agarrar y comprar el look punk sin saber necesariamente cuáles son los valores o cuál es la moralidad detrás del movimiento punk, porque ya es lo suficientemente grande, ya es lo suficientemente mainstream. Y empresas que eran de nicho o que estaban dirigidas
dirigidas a un target específico, empiezan a ampliar su target, simplemente para poder vender más, porque mientras más personas se identifiquen con la parte estética de ese movimiento, más cosas puedo vender. Hot Topic es un buen ejemplo. Tú puedes ir a comprar allí camisas y franelas y cosas sin necesariamente ser parte de la escena. Y la mayor demostración de esto, que es cuando empieza a ser un problema, es que las empresas agarran estos movimientos sociales que tenían una carga cultural y social importante y los banalizan a más no poder para la producción masiva o para vender más películas o para vender más lo que sea, ¿no? Disney es un buen ejemplo, y todas estas empresas que se ponen las banderitas LGBT en el mes del orgullo para hacerse los aliados, pero las políticas internas no reflejan esos ideales o no están metidas realmente en participar pues el movimiento social o cultural que se supone que están representando. Entonces, teniendo ese roadmap en cuenta, la pregunta que yo me hago derivada del comentario que me hizo esta persona es: ¿en qué momento empieza a ser hipócrita o empieza a ser bastardización compartir el arte de protesta que tú haces? Según ese comentario, el hecho de yo compartirlo cuando estoy participando en este tren, que de por sí ya es un movimiento de protesta en contra de las inteligencias artificiales, ya estoy bastardizando mi trabajo o estoy bastardizando la situación de Venezuela. Para mí, ahí no está la línea. Entonces vamos a tratar de conversar hasta ver a dónde llegamos. Lo primero que yo pienso es, si yo soy un artista de protesta, que no estoy diciendo que yo lo sea, pero en general, si yo trabajo de hacer arte de protesta, ¿cómo muestro lo que yo hago de forma ética? Si yo me lucro de hacer arte que es inherentemente de protesta, o que habla de estos movimientos sociales, o que habla de una problemática social, ¿en qué momento, o sea, cómo puedo hacer eso de forma ética? O mejor, ¿en qué momento deja de ser ético? Creo que tiene más sentido si lo vemos de esa manera. Voy a poner un ejemplo. Si yo trabajo como caricaturista en un periódico y mi trabajo siempre es hacer caricaturas políticas sobre la situación, ponte que sea de Venezuela, yo gano dinero de eso, ese es mi trabajo. Cuando yo comparta mi portafolio, si quiero buscar trabajo incluso en la misma área o en otra área, estoy mostrando trabajo que está inspirado por una situación que es trágica. Si yo soy un fotógrafo de guerra, por ejemplo, si yo soy un fotógrafo de protestas, cuando alguien hace un hilo de estos para mostrar su portafolio, no puedo poner mi trabajo. Cuando lo comparta para mostrar que eso es lo que yo hago, no es ético. Yo creo que sí. Yo creo que mostrar lo que tú haces de forma orgullosa o estando orgulloso de lo que tú haces no lo hace inherentemente hipócrita, no lo hace inherentemente malo, ni bastardizas la situación. Solamente porque tu trabajo sea retratar cosas horrendas o cosas problemáticas. Si yo soy un periodista y lo único que hago es ir a reportar, hacer reportajes en Palestina, no sé, compartir ese trabajo como portafolio, está mal. Yo creo que si eso fuese el caso, no existirían personas que se dediquen a eso, porque a fin de cuentas todo el mundo tiene que comer. Yo creo que el acto inherente de hacerlo no es lo que te hace ser poco ético. En mi caso, porque es como el ejemplo que estamos tratando de analizar, la parte de diseño actualmente lo único que hago son como proyectos personales, porque en realidad yo trabajo de otra cosa, entonces ni siquiera me estoy lucrando de eso. Por ejemplo, yo tengo el verificado en Twitter, pero yo no he ganado un solo centavo de esa cuenta, o sea, yo lo tengo es para tener visibilidad. Entonces, si yo estoy participando en algo que ya es protesta, porque es estar en contra del arte con inteligencia artificial generativo, y mi stand, que si me conocen y me han seguido y han visto mi video, saben que yo, uno de los puntos específicos que digo es que el arte solo puede ser arte si está hecho por un humano, y qué situación más humana que la situación de Venezuela, que por eso fue que utilicé esos pósters para hacer 2 puntos en un solo tweet. No veo por qué haría que esta persona crea que estoy bastardizando la situación. Es una cosa gráfica que yo hice y la estoy recompartiendo, o sea, es una cosa que simplemente estoy volviendo a compartir porque ya la había compartido antes. Y lo siguiente es también, esos pósters no solamente reflejan la situación de Venezuela, esos pósters reflejan mi visión sobre la situación de Venezuela y reflejan mi opinión y reflejan quién soy yo. Yo soy tanto parte del arte como el arte es parte de mí, somos una extensión uno del otro. Porque el hecho de compartirlo, incluso si no fuese en un hilo de protesta, sería bastardizar la situación. Es como un salto demasiado brusco para la realidad de lo que está sucediendo, es mi opinión. Y les voy a decir por qué. The Zone of Interest, por ejemplo, es una película que es sobre el Holocausto. Habla sobre unos nazis que están en una casa y toda la rutina y lo mundano que era el mundo para ellos cuando del otro lado de la pared de su casa estaba pasando esta atrocidad. Estamos hablando ya de una película que no solamente pasó por un montón de festivales siendo promocionada, el propio tráiler es promoción de sí misma. No solo ganó premios
premios como el Oscar, que ganó el Oscar a Mejor Película Internacional, sino que también vende DVDs, por ejemplo, o sea, vende la película en físico. Incluso en la página de A24 consigues que venden los pósters de la película, que los pósters en sí mismos ya, no solamente es que se hizo la película sobre esta situación horrible, sino que se hizo un póster de la película sobre la situación. Y es una película que está hecha desde un lente bastante crítico, es arte de protesta. Está hecha por un director judío, que creo que también es el escritor, protestando sobre una situación que él es descendencia de los sobrevivientes de esa catástrofe que sucedió, que pues él es parte cultural de lo que quedó en el mundo después de esa catástrofe. Es hipócrita hacer una película que gane premios de esa situación. ¿Acaso el único tipo de arte de protesta que existe es el que es localizado en las comunidades o el que es privado? Porque una de las cosas importantes es que si yo hago los pósters y nadie los ve, no están haciendo su trabajo. Su trabajo está hecho cada vez que yo lo comparto y la gente habla de la situación o los pone a pensar sobre la situación. Cuando hay conversación al respecto, cuando hay interacción entre la pieza de arte y lo que piensa esa persona, esté compartido de la forma en la que sea, que es la razón por la que, por ejemplo, cuando se le critica a las empresas todo el activismo el rainbow activism falso, se dice, bueno, peor es nada, prefiero que por lo menos hagan esas cosas a que no hagan nada, aunque sea criticable que solo hagan esas cosas, que solo se pongan la banderita, que solamente hagan un tweet en el mes del orgullo. O sea, es como que esas cosas son hipócritas hasta cierto punto si no tienen cambios reales en las empresas y su visión general no está alineada con eso que se supone que están representando, pero peor es nada, o por lo menos esa es mi opinión. Entonces yo creo que en esa parte de cuando el arte es genuino o no, el arte de protesta es genuino o no, yo creo que es criticable, siempre va a ser criticable, y por eso este comentario me hizo pensar tanto, porque de verdad que dije, ¿será que hice algo malo? O sea, después de haberlo pensado, yo creo que no, yo creo que la línea, y capaz estoy biased, está como 700 pasos más adelante que yo compartir lo que hago, porque de nuevo, no trabajo de eso, en este caso porque no he monetizado absolutamente nada, y de hecho yo metí ese póster para participar en un concurso y quedé como mención honorífica, no gané y el premio era plata, sino yo les diría que he monetizado de eso, pero no es el caso. A mí me ofrecieron comprarme el póster del Helicoide, me lo ofrecieron comprarlo para un disco y yo dije que no, o era para una canción, no me acuerdo, pero yo dije que no porque en ese momento es como no, el propósito de esta pieza no es ese, y en este caso yo tampoco estoy monetizando ni me han llegado trabajos, por lo menos por ahora, por haber hecho ese póster. Y de nuevo, donde yo empiezo a tener conflicto es, bueno, si me llega gente a comprarme o a pedirme cosas por ese póster, y entonces ahí es donde vuelvo a el punto que hice hace rato, la gente que trabaja de eso, los fotógrafos de guerra, los caricaturistas, si ellos hacen arte de protesta y ese es su trabajo, no es menos arte de protesta, no es menos genuino porque ganes dinero de eso. Un ejemplo que creo que aquí la gente puede llegar a generar una discusión cool es, debí tirar más fotos de Bad Bunny. Yo puedo entender por qué alguien ve a un artista que es multimillonario y no creer en la autenticidad de su trabajo. Yo creo que eso es muy reduccionista, y a menos de que conozcas a esa persona no tienes manera de saberlo, tanto de un lado como del otro. Pero Bad Bunny es una persona que desde que estaba empezando ha sido bastante vocal dentro de lo que sus capacidades cuando era un artista emergente se le permitía, hasta ahora que puede hacer lo que le dé la gana, literalmente. Él en ese disco está hablando de un montón de problemas con Puerto Rico y está haciendo un montón de trabajo, genuino o no, de hablar de la gentrificación. Los visualizers en YouTube tienen información sobre la situación de Puerto Rico, las letras hablan de la situación de Puerto Rico, como artista es un símbolo para lo que pasa en Puerto Rico. Tienen infinidad de canciones que hablan de protesta, de varias situaciones, y no solamente sobre Puerto Rico, sino por ejemplo cuando hizo el video Vestido de Mujer. O sea, todas estas cosas son statements que a lo largo de su carrera ha hecho, y obviamente yo soy fan, entonces como que bueno, tómenlo con una pinza, pero me parece que solamente porque ahora es millonario y es un artista mainstream, decir que es poco genuino o que no tiene nada para decir es un poco reduccionista. Y yo creo que tenemos que estar conscientes de lo que estamos consumiendo, yo siempre voy a decir eso, y hay gente que puede criticar cosas que yo creo que están pasadas, que yo creo que no vienen al caso, pero me prefiero que exista la conversación a que no la exista, sobre esto de lo genuino y sobre esto de cuando el arte de protesta deja de ser realmente potente o contundente, y si lo mainstream no puede ser arte de protesta. Hay una diferencia entre hacer dinero del activismo como resultado de tu trabajo a fingir, y énfasis en la palabra fingir activismo para hacer dinero. Creo que allí es donde yo pongo la línea, porque todos tenemos que comer, y es lo que les digo, hay gente que trabaja de esto, yo no trabajo de eso, pero es lo que hago, es lo que me mueve. O sea, los pósters me salen solamente cuando yo tengo cosas para decir. Yo no hago, como les decía en el video anterior, yo no hago los pósters por estética, yo los hago cuando tengo un detonante de una frase o una cosa que quiero comunicar. Entonces, para cerrar, otro ejemplo que
tengo es el Guernica, que es que sí, la pieza de arte de protesta más famosa del mundo. A Picasso le encargan una pieza para ser presentada en la Exposición Internacional de París en 1937, para que esté dentro del pabellón español. Después de que él le encargan eso, monetariamente, es que pasa lo de Guernica, y él, a partir de lo que pasa de Guernica, es que hace el cuadro. El cuadro se pone en el pabellón español de esta feria, después él pasa a estar en el MoMA, y después es que regresa a España. Todas esas instancias en donde la obra se está poniendo a ser exhibida, eso es promoción, que es de lo que se me critica a mí por haber puesto estos pósters en Twitter. A fin de cuentas sigue siendo promoción de su trabajo. Entonces, ¿dónde está la línea? Yo creo que realmente la diferencia es eso, tipo fingir activismo para hacer dinero, que no es lo mismo que ganar dinero por hacer activismo. Y bueno, para no redundar más, de verdad que no voy a poner el user, no le manden hate a esta persona, porque realmente me hizo pensar, o sea, me inspiró a hacer este video, y creo que es bueno que existan esas conversaciones. Me gustaría que no cayera dentro de ese discurso propagado por estas cuentas de mierda de Twitter de Waitsuelan y todas estas estupideces, porque es reduccionista y no permite que tengamos una conversación real. Pero si pueden ver Beyond That, es una conversación importante, es una conversación que me parece interesante. He visto mucha gente criticar a Bad Bunny, por ejemplo. Me parece que está bien, me parece que tener el ojo crítico ante qué es realmente genuino y qué no con respecto al arte que se nos presenta y que se nos vende, sobre todo, es importante. Porque un buen ejemplo de algo que no es genuino y que se hace a sí mismo llamar como activista, o se hace a sí mismo ser revolucionario porque trae a la mesa un tema, pero está hecho de forma totalmente ignorante y ofensiva, es Emilia Pérez, por ejemplo. Que Emilia Pérez dice que es para hablar de la situación de los mexicanos, pero está hecha de una forma comercializada y promocionada y hablada en el mundo que no es genuino. Yo creo que ahí está la línea. Y de hecho es cómico porque de esa pieza que se supone que era todas estas cosas, salió una verdadera pieza de arte de protesta que fue Johann Sacre Blue, que está hecha por mexicanos criticando a Emilia Pérez. Eso es un buen ejemplo como para concluir donde creo yo que empieza a estar como en la línea. Y bueno, nada, quería saber qué les pareció. ¿Ustedes creen que cometí un error, por ejemplo? ¿Ustedes creen que yo debería ser más cuidadosa cuando comparta esos pósters? 100% ahora, cada vez que los comparta voy a estar como psicoseada, porque este tipo de comentarios son los que más se me quedan grabados en la cabeza, quiera o no. Es un buen call to action. Me parece que aunque no estoy de acuerdo donde esta persona pone la línea, me parece que fue interesante y que sacó una conversación y me tuvo toda la noche pensando y reflexionando, y eso siempre me gusta. Así que díganme qué les parece y les mando un abrazo. Nos vemos en el próximo video.